regresamos nuevamente a Romanos 8, estamos viendo el tema de la adopción, un tema muy interesante, el tema de la adopción para nosotros en el Nuevo Testamento, que realmente se enriquece grandemente con el tema de la salvación. Ustedes saben que la adopción es lo mismo que hablar prácticamente de la salvación. Hemos estado viendo durante todas estas semanas el tema del Espíritu Santo y dijimos en semanas pasadas que fuimos liberados o libertados o básicamente liberados en el versículos del 1 al 10 del capítulo 8. Después vimos en el versículo 11 que fuimos vivificados. Y luego a partir del versículo 12, ¿se acuerdan que vimos que somos victoriosos? Y ahora estamos estudiando por la gracia de Dios que somos adoptados. Y dijimos que la adopción por definición, se refiere a una acción legal cuando un niño pues es adoptado por una familia que no es la suya y recibe todos los privilegios de un verdadero hijo, de un auténtico hijo. Y esa es la adopción, y es exactamente lo que es la adopción de Dios que nos otorgó a cada uno de nosotros, aquellos que hemos recibido por gracia la redención de nuestros pecados y por supuesto la adopción del Señor. Y vimos 3 ejemplos de adopción a través de las Escrituras. ¿Se acuerdan ustedes? El domingo pasado vimos en primer lugar la adopción de Moisés. Ejemplos, solamente vimos ejemplos de adopción. Vimos la adopción de Moisés por medio de la princesa Faraón que lo prohijó. ¿Se acuerdan? En Éxodo 2, 1 y 2. Y Dios tenía un propósito con esa adopción. Dijimos la semana pasada que Él sería finalmente el libertador de Israel y manifestar la gloria de Dios a Egipto y a Israel. El segundo ejemplo de adopción vimos que fue la de Esther, ¿se acuerdan ustedes? Y vimos que en el libro que lleva, por supuesto, también su nombre, en el capítulo 2 del 5, 7 y 15, que Mardoqueo la había adoptado como a su propia hija. Y eso fue maravilloso también verlo, por supuesto. Estaba bajo su cuidado, la tenía bajo los cuidados que se requieren de una persona, desde niña, por supuesto. Y el cuidado de licitación para esta muchacha que se quedó huérfana, ¿no? Y esta también es una historia maravillosa con un propósito muy, muy peculiar. ¿Recuerdan ustedes? Engrandecer el nombre de nuestro Dios en un mundo pagano. Ese es uno de los propósitos principales. Engrandecer el nombre de nuestro Dios en un mundo pagano. En el tiempo de la cautividad del pueblo de Israel, con el pueblo o con el país, o mejor dicho, el pueblo medo-persa. Y salvar a su pueblo, por supuesto que también estaba también el propósito de Dios para con esta adopción. Y en tercer lugar vimos también la adopción de Mefiboset, ¿se acuerdan ustedes? Mefiboset, pues como ustedes saben, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9 del 1 al 13, donde vemos esta historia maravillosa de la gracia de Dios, cuando David, es uno de los capítulos fascinantes que se relacionan perfectamente bien con la gracia de Dios hacia nosotros como su pueblo ahora. Y vemos que David, por la gracia de Dios, cuando David busca engrandecer a sus descendientes del que había sido Saúl, el rey de Israel, en algún momento, y por supuesto a su hijo Jonatán, y finalmente encuentra a Mefiboset. Ustedes han de recordar, un hombre lisiado, deforme, de las piernas, sin esperanza, sin propósito alguno, pero David le da la misericordia y lo adopta como hijo suyo prácticamente, ¿no? Y lo pone con él en la mesa del rey. Y vimos la imagen ahí clara de nuestro Señor Jesucristo. Nos recogió de nuestra deformidad, de la ignominia prácticamente. El Señor nos recoge, nos trae a su mesa, la mesa del Rey. Y es una analogía maravillosa que debemos glorificar al Señor. Una analogía de que fuimos adoptados para formar parte de una familia maravillosa, de la familia de Dios. Y David tomó la iniciativa, lo mismo que Jesucristo. Mostró su misericordia a uno
que no era digno, ¿no? Que era indigno. Que éramos así, éramos tú y yo, éramos indignos de recibir por su gracia la salvación maravillosa que tenemos, ¿no es cierto? Somos indignos. Ahí está. Así éramos tú y yo. Y este hombre era socialmente marginado. Ustedes han de recordar que dijimos algunas características de él. Era marginado. Nosotros éramos socialmente marginados también. Y es lo maravilloso. Pero Dios nos escogió con nuestra deformidad. ¿Te das cuenta de eso? Así con la deformidad que tenías tú y yo, nuestro pecado profundo. Y además David fue motivado por el amor, igual que Cristo, cuando fue precisamente a la cruz. Nos hizo venir y nos redimió y nos adoptó y nos ha traído amablemente a su palacio y nos ha sentado a la mesa del rey. Y un día vamos a estar ahí cara a cara gozándonos con él. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Hemos heredado el reino. Nadie lo merece. Nadie, ninguno de nosotros merece estar en la mesa del rey. Y un día estaremos ahí en su presencia. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y ahora vamos a darle lectura a los versículos que nos corresponden. Vean ustedes del capítulo 8, versículos 14 al 16. Vayan conmigo, por favor. Démosle lectura del 14 al 16 del capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nota ahí qué maravilloso texto. Inmediatamente entrando al texto te das cuenta de lo que hay ahí. Yo lo dije también la semana pasada. Desde el versículo 14 Pablo nos da a conocer que somos hijos de Dios. Si lo notas, ve, está muy claro ahí. Y luego en el versículo 15 vemos a los hijos adoptados de Dios. En el versículo 15. Y otra vez en el versículo 16 menciona también a los hijos de Dios. ¿Lo estás viendo? ¿Estás conmigo? Entonces el tema principal de estos 3 versículos es la adopción. Maravilloso tema. Ahora, al ver los versículos 14, 15 y 16 que ya hemos leído, vamos a pensar en realidad cómo actúa el Espíritu Santo con nosotros en estas áreas. Piensa por un momento. En otras palabras, ¿cómo confirma el Espíritu Santo nuestra adopción? ¿Cómo podría ser? Bueno, vamos a ver 3 características de los verdaderos adoptados por Dios. Ahí está muy claro. Si tú te fijas, el Espíritu nos guía en el versículo 14. El Espíritu nos libera en el versículo 15 y el Espíritu nos da testimonio en el versículo 16. Muy claro ahí y nos da facilidad para ordenar este mensaje. Entonces, vean ustedes, la primera marca de los verdaderos hijos adoptivos de Dios es que, versículo 14, el Espíritu nos guía. Vamos a ver eso. Vean ustedes. Muy claro, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Obvio, ¿no? Ahí confirma nuevamente el axioma, ¿no? Que hemos estado hablando acerca del axioma, que es algo lógico, que es algo evidente, ¿no? Y lo vemos aquí, que el Espíritu confirma nuestra aprobación al ser guiados por Él. Quiero que pongan mucha atención. A veces escucho decir a la gente, ay hermano, no sé si el Espíritu Santo está obrando en mí, no sé si el Señor, no sé si soy verdadero cristiano, no sé si soy salvo, no sé si el Señor habita en mí, no sé, ¿qué está pasando en mi vida? Podemos encontrar con personas así, que me siento tan neutral, tan inseguro, sin sentido en mi vida, sin motivación, y a lo mejor lo están, ¿no? Así se sienten, y a lo mejor lo están. Pero mira, yo te digo algo. Si alguna vez has sido guiado por el Espíritu Santo, entonces has sido adoptado en la familia de Dios. Has sido guiado por el Espíritu Santo. Has sido adoptado en la familia de Dios. Porque el Espíritu Santo no solo guía a los hijos de Dios,
O sea, quiero decir, solamente guía a los hijos de Dios, y en este sentido no hay vuelta de hoja, ¿te das cuenta? Recuerda esto, si el Espíritu de Dios te ha llevado al camino de la justicia, entonces ¿dónde está la duda? ¿Cuál es la duda? ¿Te ha llevado a la comprensión de las Escrituras? Si el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te ha llevado a amar al Señor nuestro Dios, si el Espíritu Santo te ha llevado a honrar a Cristo, si el Espíritu Santo te ha llevado a caer de rodillas y arrepentirte, si el Espíritu Santo te ha llevado a la oración y a interceder por otra persona, si el Espíritu Santo te ha llevado a adorar a Dios, entonces esos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahí está, clarísimo, ¿no es cierto? Características claras de los verdaderos hijos de Dios y de los verdaderos adoptados. Y esa es la evidencia de lo que eres un verdadero adoptado de Dios, y no es que esté poniéndose las cosas difíciles. Tú has de decir, ¡ay, pero son muchas cosas!, ¿no? No, la palabra es la que simplemente nos lo dice, y aquí está muy claro. Ahí está, el Espíritu nos lleva claramente. Podría incluso aquí seguir dándole círculos al mismo asunto, pero estas son las características. Esa es la guianza del Espíritu de Dios. Ya, no hay otra cosa, no hay vuelta de hoja. Si el Espíritu habita en ti, eres guiado por el Espíritu. Es lo más lógico. ¿No es cierto? Ahí está el axioma. No es otra cosa más que la guianza del Espíritu. Y a medida que transcurre la vida, se ve el despliegue asombroso de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Se tiene que ver esa obra en tu vida. Y mira, si te das cuenta aquí, si atas el versículo 13 de lo que está diciendo aquí, cuando dice el Espíritu está haciendo morir las obras de la carne, ¿te acuerdas que mencionamos eso, no? El Espíritu Santo está haciendo morir las obras de la carne, y luego dice de inmediato que todos tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, hay que hacer morir las obras de la carne, y se relaciona para ser guiados por el Espíritu Santo. Podemos concluir entonces que la conexión que hace el Espíritu de Dios aquí es la que hace que realmente te lleve a la victoria espiritual, como también hemos estado estudiando. Victoria sobre la carne, como estuvimos viendo. Así que si vives en tu vida victoria sobre la carne, entonces eres guiado por el Espíritu. O ves ganar realmente la batalla contra la tentación. Es otra característica muy importante. ¿Te das cuenta? Si tú ves ganar la batalla contra la tentación, pues, qué bueno, ¿no? Y estás viendo disminuir tus deseos y tus prácticas pecaminosas, pues entonces eres guiado por el Espíritu. Tan sencillo como eso, ¿no? Puedes tener la certeza de que eres hijo de Dios y que estás siendo guiado por el Espíritu Santo. De la misma manera cuando empezamos a entender verdades bíblicas, ¿no? Y tú ves verdades bíblicas que por mucho tiempo nos han desconcertado de alguna manera. Cuando experimentamos convicción de Dios obrando en nuestras conciencias, cuando nos afligimos, cuando pecamos por el amor al Señor. Ahí está. Todo eso es parte de ser guiados por Dios. Es cuando tenemos la certeza de que somos hijos de Dios. Pero oye esto y escucha esto. Si estás pecando y no piensas, no sientes nada, con una actitud completamente indiferente a lo que el Espíritu Santo nos dice aquí en la palabra, indiferente a lo que la Biblia dice, entonces no te digo que te preocupes porque tampoco te vas a preocupar. ¿Te das cuenta? Finalmente, ahí está la frialdad, ¿no? Simplemente haces que tu naturaleza se eche a andar, tu naturaleza de pecaminosa te pide que hagas y lo haces con mucha naturalidad. ¿Por qué? Porque estás todavía en tus delitos y pecados, no tienes ningún temor, eres normal, como todos los pecadores, y sigues igual. Si no te preocupas que estás cayendo en pecado, pero identifícalos, hermano, porque hay veces que también nosotros
nos hacemos a nuestra propia conveniencia y detectamos, o mejor dicho, calificamos un pecado y a lo mejor no lo calificamos como pecado. Pues es cualquier cosa. No, mira, fue cualquier mentirilla ahí, una mentirita blanca. ¿Dónde está eso en la Biblia? Por favor. Entonces, ahí está. Si no identificas el pecado, y si sigues haciéndolo y no te incomoda en absoluto, pues entonces eres como todos los demás. Punto. Solo aquellos guiados por el Espíritu son hijos de Dios, e hijos de Dios aquellos que son guiados por el Espíritu. Hay un juego de palabras aquí. Y tenemos que entenderlo y tenemos que equilibrarlo perfectamente bien. Es una verdad muy simple, clara y precisa. Mira lo que dice el Juan 16, 13. Juan 16, 13. Mira lo que dice aquí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En otras palabras, toda la verdad que Cristo reveló es lo que te va a indicar el Espíritu Santo. Pero no es una verdad solamente para ser aceptada, No es una verdad para ser aceptada solamente, que quede ahí en el olvido, ahí en el almacenada, ahí en tu librero, como cuando está ahí la Biblia por toda la semana metida en el librero y no se toca, ¿no? No es una verdad que tenga que ser almacenada, ni siquiera aceptada. Es una verdad puesta para ser obedecida. Ese es el punto principal. Esa es la idea. Él busca nuestra obediencia, que no puede ser cuestionada, hermanos, porque conduce de manera sobrenatural a una nueva dirección en conformidad voluntaria a su propia voluntad. ¿Te estás dando cuenta de eso? En conformidad voluntaria a su propia voluntad. Esa es la forma de guiarnos. ¿Qué hijo de Dios verdadero puede desechar la guía del Espíritu de Dios? La guía del Señor, cuando en su conciencia sabe que es el mejor camino. ¿Qué hijo de Dios puede desechar eso? ¿Habrá quien lo deseche? ¿Como hijo de Dios? No creo. Que te hagas disimulado es otra cosa. O que justifiques tus faltas por cualquier otra cosa. O sencillamente subestimes el poder del pecado en tu vida. Pero fuera de eso, mira, en una forma habitual, definitivamente que eso no puede ser posible. Sin embargo, hay quien pueda guiarse por sus propias conjeturas, porque en su manera lógica de pensar. Mira, ¿sabes qué? Hay muchos que piensan bajo su lógica y no bajo la guía y la lógica verdadera espiritual que nos dice la palabra de Dios. Ve Proverbios, por favor, y quiero que vayas allí. Mira, por favor, quiero que vayas al capítulo 3 de Proverbios. Mira lo que dice en el versículo 5. Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Caray. ¿Qué más podemos decir al respecto? Mira, el versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tienes que reconocer cada instante y cada paso de tu vida que Dios quiere enderezar tus veredas. No bajo tu propia perspectiva, no bajo tu propia enfoque que tienes del pecado. No, bajo el enfoque de la Escritura solamente. En contraste también podemos encontrar el Salmo 25:4. No vayan a él, yo se los leo. 25:4. O apúntenlo. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Esta es la manera en que el Espíritu confirma nuestra filiación guiándonos. ¿Te das cuenta? Como honestamente estás viendo tu propia vida, certificas, das evidencia de que estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué manera más específica
podemos ser guiados. ¿Cómo el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios? Bueno, ¿cómo lo hace, no? Bueno, tal vez ya lo he comentado, pero realmente creo que ocurre de dos maneras. En primer lugar, podemos decir que nos conduce a través de la revelación y la iluminación. Revelación e iluminación. Podríamos tenerlo como un inciso, primer inciso. Nos conduce a través de la revelación y la iluminación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que revelación nos ayuda a comprender las Escrituras, hermano. No estamos hablando aquí de que nuevas revelaciones. No, hay que comprender las Escrituras. El apóstol Pablo lo dice claramente y vamos a Efesios, por favor. Vayan a Efesios, en el capítulo 1, versículo 17, mira lo que dice. Versículos 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza y a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nota ahí. Nota que el Espíritu Santo nos da la palabra de Dios, que es el camino que nos guía correctamente, nos guía efectivamente. ¿De qué otra forma podría ser guiado sin entendimiento correcto de la Escritura? Dímelo tú. ¿De qué otra manera podrías ser conducido por las veredas del Señor si no es por la guía del Espíritu? Por la guía de la Escritura. ¿Sabes qué? Caminaría sin rumbo. Finalmente... Y es lo que hacen muchos, caminan sin rumbo, como autómatas, no tienen guía del Espíritu de Dios porque no vienen a la Escritura. Y Jesucristo dijo que mis palabras son espíritu y son vida. Y si no eres guiado por la Escritura, entonces ¿por qué te dejas guiar por tus propias conjeturas? Y ya lo hemos leído en Proverbios. Ahora también nos conduce a la iluminación. ¿En qué sentido? Vayan al Salmo 119. Salmo 119, y mira aquí en el versículo 18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Mira, qué precioso. Tú le estás pidiendo al Señor que abra tu entendimiento. Abre mis ojos. Porque ciertamente estás viendo, ¿no? Aunque estés muy fallo de la vista, podrías tener un lente ahí de aumento, ¿no? Muy sólido. Pero no se refiere a abrir los ojos físicamente hablando, sino se refiere a abrir los ojos de manera espiritual. Mira, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y así deberíamos estar orando. Con la palabra de Dios en tus manos y estar inclinada tu cabeza, comprendiendo lo que Dios te quiere decir, para que Dios, mira, en el momento que abres los ojos, tu entendimiento queda muy claro. Todo lo que Dios nos quiere revelar. Y es sencillo en el sentido de que tú estás leyendo la palabra y te adjudicas realmente lo que está ahí. No estés pensando en alguien más. Ay, mira, aquí está hablando de la hermana fulanita. Híjole, qué mal le va a ir, ¿eh? Uy, aquí mira del hermano que anda No está hablando al otro. Tú lo estás leyendo, por lo tanto es para ti. Así que no trates de ahí de evadirte, ¿no? Como cuando escuchan una predicación y de repente me dicen, no, pues es que yo nomás driblaba los golpes. ¿Y sabes qué? Recíbelos con dignidad. ¿Por qué los tienes que evadir? ¿Por qué te tienes que zafar de la verdad que Dios te quiere mostrar en el momento que Dios te quiere mostrar? Sencillamente eso es no caminar con una comprensión clara de la palabra y obviamente tratando de escurrirte por otro lado, ¿no? No, comprendiendo su santa y bendita palabra en todos los sentidos. Pablo oraba a Dios por los colosenses. Mira, vayan allá. Y escribió su carta en el capítulo
1:9, escribió su carta cuando estaba preso en Roma. 1:9 y 10. Cuando estaba preso en Roma, escribió esta carta. Y mira lo que le pedía a Dios, 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué tal? ¿Es para otro o es para ti? Tú dímelo. ¿Tú crees que te está hablándole al otro y tú te estás evadiendo? No, recíbelo con dignidad. Es de sabios realmente comprender que es para nosotros, ser de sabios, decir que pecamos, nos equivocamos. Esto es lo que necesita el pueblo de Dios hoy más que nunca. Número 2, en segundo lugar, el Espíritu nos guía a través de la santificación. No solo nos guía por medio de la revelación e iluminación, que fue el primer inciso, este es el segundo inciso del primer punto, nos guía a la santificación por medio de la santificación. Esto es un poderoso proceso interno que sucede en tu vida y en tu corazón. Por medio del Espíritu Santo nos permite practicar la Escritura. La santificación no es que seas muy fiel a los servicios y no, practica la Escritura, por favor. Este es el punto principal. Cada vez que hacemos lo que es correcto, obedecemos al Señor. Cada vez que pones la palabra de Dios en acción, estás obedeciendo. Pero es como tener un servicio prestado a nuestro favor, ¿Por qué digo esto? Porque es causado por el Espíritu Santo, no es causado por ti mismo. De ti no saldría nada, de mí no saldría nada, nada. Todo es causado por el medio del Espíritu Santo. Es una obra misteriosa aquí, ¿te das cuenta? Él no solo nos da la Escritura, nos otorga el conocimiento, sino que luego comienza a trabajar la Escritura en ti. Como decía un hermano, creo que John Piper lo dijo. ¿Sabes qué? No es que tú leas la Escritura, sino la Escritura te lee a ti. Creo que Steve Lawson, por cierto va a venir, el próximo año. Y es bello, ¿no? Poder entender que la Escritura te está diciendo exactamente lo que tienes. Es increíble. Es el único que mueve mi voluntad, ¿o no? ¿O quién otro mueve mi voluntad? Es el Señor. Él es el único que puede ordenar mis pasos, es el único que nos permite influencia sobre mí. Es un trabajo constante y eficiente del Espíritu Santo que está haciendo todo el tiempo en nosotros ese proceso de santificación. Ahí está desarrollando cada día mejores músculos, mejores formas. Tu vida espiritual se va haciendo cada día más robusta espiritualmente. No hay debiluchos ahí que apenas si se sostienen. De eso está lleno de la iglesia y yo no quiero de ninguna manera que nuestra iglesia se quede en la debilidad espiritual, sino que avance como debe ser, forme musculatura espiritual para la gloria de Dios. Bien, Él obra en nosotros, ya vimos que Él nos guía. En segundo lugar, de los puntos generales, ya vimos que el Espíritu nos guía. Ahora el Espíritu nos libera. Ve al versículo 15, mira lo que dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahí está. El énfasis aquí es la libertad de nuestra antigua esclavitud, aunque ya hemos comentado acerca de esto. Ya hemos comentado acerca de la liberación de nuestra esclavitud pasada. Ya no estamos bajo esa esclavitud. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Espíritu Santo nos ha liberado de la esclavitud del castigo. Lo que dice aquí, nos ha liberado de la esclavitud del temor del castigo de la muerte. Lo que dice aquí el versículo, no hemos recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, dice ahí. ¿Lo estás viendo en el versículo 15? Ahí está. La palabra temor ahí es la palabra phobos, con F, phobos. Y de donde sacamos y obtenemos la palabra fobia, o horror, o terror. Pues no necesitamos vivir en una actitud de terror, en ninguna manera. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce como terror. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado porque hemos recibido una adopción maravillosa dada por el Padre. Y por eso clamamos, Abba, Padre. Inevitablemente todos los seres humanos, mira, en términos generales, todos los seres humanos tienen miedo a lo desconocido. ¿No es cierto? No importa cuál sea tu nivel de inteligencia, no importa lo rico que seas, no quieren saber nada acerca de su destino eterno. La gran mayoría por ignorancia, pero todos tienen algún tipo de temor desconocido. ¿No es cierto? Trabaja constantemente ahí el temor. Ahí está. ¿Por qué? Porque siguen en esclavitud. Esa es la pura conclusión, la más normal y la más sencillo y simple. Porque viven en esclavitud. Y estoy seguro que muchos tienen miedo del juicio final. Muchos. ¿Y sabes qué? También estoy seguro que por eso odian el Evangelio. Y también estoy seguro que son esclavos de temor. Todo el tiempo tienen miedo a la muerte. No importa qué tan astutos sean para negar o tapar esa realidad. Los pecadotes que están ahí están sujetos al temor al estar constantemente viviendo en ese nivel de pecado. De esa manera están bajo el juicio de Dios. Mira Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2. Vean el versículo 14 y 15, por favor. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí está, ahí estaba. El punto era librar a todos nosotros que estábamos teniendo mucho temor, y muchos siguen así, y por supuesto toda la gente que no conoce a Cristo están en peligro de muerte todo el tiempo, aunque no lo digan. La conciencia que Dios les dio, como dice en Romanos 2, están acusándoles constantemente acerca de sus mismos pecados, lo que están haciendo. La ley de Dios escrita en sus corazones les está acusando. ¿Se acuerdan lo que dice en Romanos 1:20, no? Ahí está, acusándoles o defendiéndoles, ¿no? Y los hombres viven toda la vida en un temor a la muerte, pero terrible. Esos que se envalentonan, dicen, no, mira, no tengo temor a la muerte. Hasta canciones rancheras hay, pero montones, ¿no? Bien machotes, ¿no? Quisiera saber si a la hora de la muerte, en la antesala de la muerte, a ver si van a estar así cantando la misma canción. No creo. Tienen un temor a la muerte terrible, en el temor del justo juicio de Dios, que finalmente los va a enfrentar a sus delitos y pecados. Y aunque traten de esconderse de ese juicio, solo lo siguen confirmando. Pero nosotros no estamos así. Esa es la bendición. Nosotros no estamos así, no estamos viviendo en el terror, en el miedo, no estamos viviendo al borde de la fatalidad, bajo la carga del miedo a la muerte. No vivimos de esa manera. Hemos sido liberados del yugo de la esclavitud, como lo comenzamos a estudiar y miramos a Dios y le decimos a Dios, Abba, Padre. Abba significa papá de cariño. ¿Te das cuenta? Vinimos a Dios con terror. No, ya no hay forma de venir a Dios con terror, ya no.
Venimos a Dios con confianza, porque es un Padre amoroso, tierno, que nos recibe, porque literalmente el Espíritu nos ha adoptado y Él también nos recibe. Y lo que Pablo quiere decir es que no solo es el agente de nuestra adopción, sino también Él es la fuente permanente de nuestra libertad, una libertad garantizada que nos ha librado del temor. La libertad significa, a veces también significa paz. Significa alegría, significa esperanza, significa confianza, la ausencia del temor, la libertad del miedo, la libertad de la ansiedad y la libertad de la incertidumbre de lo que nos espera en el futuro, sin temor al juicio. Ya ninguno de los que están redimidos, los que están liberados, los que están adoptados, vamos a pasar el juicio. Ninguno. Mira, dijeron como 6 aquí. Los demás se quedaron así. No entiendo. Deberíamos estar dando estos saltotes así de este vuelo. Pero no sé, obviamente yo soy más efusivo, ¿no? A lo mejor. Pero realmente es para darnos una preciosa confianza y una gran alegría, un gran gozo de haber sido liberados del temor, del terrible destino eterno que nos esperaba. Qué maravilla, ¿no? Tenemos un estado de no condenación. No tenemos que ir ante Dios para pasar el juicio final. Ya no. Ya no tenemos miedo. Ese miedo de estar condenados. Tenemos temor de otro tipo. Ese es un tipo de temor de respeto, ¿sí? ¿Me explico? Este es otro tipo. Es un tipo de temor al respeto de la presencia del Padre, que es diferente. La palabra Abba es una palabra aramea para papá, fíjate. Fue una palabra usada por nuestro Señor en profunda agonía en el huerto de Getsemaní cuando clamó Padre, Abba, Abba, Marcos 14. Y es una palabra de confianza, es una palabra de ternura. Es una palabra de amor, es una palabra de intimidad, es una palabra de dependencia. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y que además es una palabra muy personal, muy íntima, y el Espíritu Santo libera el corazón del miedo, del juicio de Dios, y así es como sabemos que somos sus hijos. También puedo decir que es el idioma, que en el idioma arameo que habló Jesús representa el balbuceo de un niño. Qué maravilla, ¿no? Es el Abba, Padre, con que nuestros bebés a veces comienzan a balbucear. Los has visto, ¿no? Expresar sus primeros sentimientos de alegría hacia sus padres, y tal vez sea una de las pocas expresiones comunes a todos los bebés, ¿no? De todos los bebés. No es muy común, por supuesto, pero en cada iglesia local Dios escucha el Abba de los recién nacidos espiritualmente. Y el Padre, cuando decimos padres, de los que ya han madurado un poco más, ¿te das cuenta? Dan un paso más hacia adelante. Pero a la vez hay en nosotros una mezcla de ambos, ¿no? Una mezcla de los dos, porque no hemos llegado a la perfección todavía. Aún todavía estamos creciendo. Las dos expresiones evidencian la realidad de lo que profesamos, lo que fuimos cuando fuimos libertados por Cristo. Los que hemos hecho, lo que Él hizo acerca de nosotros, o sea, nos hizo hijos de Dios. Nos adoptó a esa nueva familia. Al mismo tiempo, el espíritu de adopción manifiesta un abierto contraste entre el espíritu de esclavitud que produce temor. Esta es otra de las victorias que nos ha traído el Espíritu. Liberarnos del temor, del pecado y de la muerte. Bueno, ya vimos el Espíritu nos guía en el versículo 14, el Espíritu nos libera en el versículo 15 y ahora vamos a ver en el versículo 16, por último, el Espíritu nos da testimonio. Otra característica de que somos verdaderos adoptados por Dios. Versículo 16, vayan conmigo, y dice aquí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy claro, ¿no? Ahí la
La hermenéutica está ahí muy clara, ¿no? Mira qué punto tan importante también, por supuesto, y hay que entenderlo. Dios da testimonio a nuestro espíritu. Nota eso, Dios da testimonio a nuestro espíritu. Pero con esto quiero que me pongan atención en algo y quiero contarles algo de lo que sucede o lo que se lleva a cabo en una, digamos, o lo que se llevaba a cabo en una ceremonia de adopción romana. No, lo tomé, por supuesto, de algunos datos del pastor MacArthur y, por supuesto, de otras fuentes. Escuchen, la ceremonia de adopción romana era celebrada en presencia de 7 testigos. Tú dices, ¿para qué tanto ahí? Bueno, te voy a decir por qué. Querían 7 testigos para que en caso de que algo le pasara al padre o muriera, el hijo pudiera intentar reclamar sus derechos a la familia y no hubiera cambios contra él. Querían asegurarse de que había 7 testigos para afirmar que esta adopción realmente tuvo lugar. Y con esto era mucho más difícil de corromper a 7 testigos, por supuesto, ¿no? No los vas a sobornar a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchas opiniones. Y si algunos testigos morían, habría algún remanente. Si alguien trataba de convencer de que no era un hijo verdadero de los que lo habían adoptado, se levantarían en su defensa algunos otros por ahí. Y si piensas por un momento, este asunto es algo muy similar también, por supuesto, a nosotros, a lo que sucede o lo que sucedió en nuestra adopción. Piensa esto. ¿Recuerdas qué es lo que hace Satanás? Nos acusa, ¿no? Él va al trono de Dios. Él va al trono de Dios. Y acusa a los hermanos como lo hizo con Job. ¿Lo recuerdas? Bueno, pues eso es por eso que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está. El Espíritu es testigo ante el trono de Dios que somos hijos de Dios, y no solo eso, sino que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué maravilla eso! ¿Te das cuenta? Satanás es el acusador y el Espíritu Santo nos defiende y detiene esa acusación. ¡Qué maravilla! El testimonio aquí de nuestra adopción es en nuestra familia, en la familia de Dios, así todos nosotros. Es lo más importante. Yo cada momento lo digo, Mira, tus familiares son consanguíneos nada más. Y algunos consangrones. No, consanguíneos. Realmente, mira, si te das cuenta, pues son familiares, son de la misma sangre. Pero lo eterno es lo espiritual. Tú tienes hermanos en la fe que deberían de tomarse más en cuenta que tus familiares impíos, inconversos, que les has predicado hasta el cansancio y que no quieren nada con Cristo. Mira, por favor, dale más atención a tus hermanos. Es lo más importante. Qué maravilloso, ¿no? Y entonces esto es importante también porque la palabra testimonio aquí es la palabra simartireo. Testimonio, lo que dice aquí. Literalmente seguir dando testimonio con nosotros. Y lo podemos ver aquí en Primera de Juan, lo respaldamos. En Primera de Juan capítulo 5. Ve el versículo 10, por favor, para que te des cuenta que lo que estoy diciendo es la verdad acerca del testimonio en nosotros. Nosotros como hijos de Dios debemos glorificar al Señor por lo que somos, por el testimonio que Él nos da. Primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Lo viste? Ahí está. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahí están los dos aspectos del testimonio, entre el testimonio que Dios ha determinado en sus hijos y el testimonio de su Hijo.
Juan está testificando aquí subjetivamente acerca del Hijo de Dios en el corazón mismo del creyente. Es lo que está diciendo. El Espíritu Santo viene literalmente a nuestro espíritu. Oigan eso. El Espíritu Santo viene literalmente a nuestro espíritu y nos da un entendimiento maravilloso. Y a lo mejor dices, bueno, ¿cómo funciona eso, no? Es una confianza especial. Escucha esto. Que estamos seguros que Él está en nosotros y así lo percibimos. Cuando el Espíritu nos da testimonio, Él habla a nuestros corazones. No quiere decir que sea audiblemente, pero el discernimiento se agudiza de alguna manera, ¿no es cierto? Se agudiza y sabemos que cuando escuchamos una enseñanza, cuando escuchamos un mensaje o leemos su palabra, está hablando a nuestros corazones. ¿Te das cuenta de eso? Y es claro, y es contundente. Y debes de reconocer que Dios está hablando a tu vida. A veces la gente dice, ¿qué puedo hacer con todo lo que me está sucediendo? Y yo le digo, ¿qué? ¿No estás tomando estudios bíblicos? ¿No estás viniendo a la iglesia a escuchar los mensajes? Cuando la gente no sabe qué hacer, solo demuestra su ignorancia. Te lo digo de verdad. Solo demuestra su ignorancia. Ahí está. Solo demuestra su escasez bíblica. La teología me asegura a mí y debe de asegurarte a ti profundamente. Ahí está. ¿De dónde viene esa confianza? Bueno, tengo una profunda confianza en que Cristo está en mi vida, que Dios está en mí. Viene del Espíritu Santo que nos sigue dando esa confianza. Y puede estar segura que un don que nos viene cuando somos obedientes, un don especial, pero cuando somos desobedientes viene la desconfianza. ¿No es cierto? Mira, un pecado lleva a otro, y lo he dicho siempre. En un momento de desobediencia, esa desobediencia te lleva a otra cosa peor, si no la confiesas ni la reconoces como pecado. Y luego esa desobediencia, ¡pum!, viene otra. Luego esa viene otra. Y otra, hasta que llega un momento en que no tienes ni discernimiento, no sabes realmente qué hacer en tu vida espiritual, no tienes en tu vida normal. ¿Por qué creen ustedes que andan tantos que se dicen cristianos que viven en una patética desobediencia? Porque no están en contacto con la palabra. Porque no han tenido la oportunidad de que Dios les afirme su condición como hijos de Dios por medio de la revelación bíblica. No hay otra manera. Si quieres realmente asegurarte que el Espíritu de Dios está en ti, te voy a recomendar que memorices 2 de Pedro. Vamos a 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 10. Mira lo que dice ahí. 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Tú estás seguro eternamente? Claro. Pero no siempre se puede tener esa seguridad de la salvación, ¿eh? Porque si quieres tenerla, escucha esto con mucho cuidado. Si quieres tener esa seguridad, si quieres hacer firme tu vocación, elección, si quieres asegurarte, no quiere decir que no se asegura, ¿eh? No, Dios tiene la seguridad de haberte salvado, pero a veces los cristianos no tienen esa seguridad o no la afloran o no la echan a andar como debe ser. Y 2 de Pedro aquí en el 1:10 nos dice, haciendo firme esa vocación, elección. Haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás, o no tropezaréis, se traduce como no tropezaréis jamás. Pero ¿cuáles cosas? ¿De qué cosas está hablando? Bueno, mira un poquito más atrás, ve desde el versículo 5, por favor. Ve, del 5 al 9.
vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? ¿Te das cuenta de esto? No solamente vas a estar ocioso ni sin fruto, sino que tienes la vista muy corta, estás ciego ahí. Ahora, ojo a eso. En realidad, estás actuando como si estuviera ciego. Es decir, incapaz de discernir, escucha esto, incapaz de discernir tu propia condición espiritual. Y si no tienes la capacidad para discernir tu propia condición espiritual, entonces no tienes la capacidad para nada. En otras palabras, si no practicas las cosas mencionadas aquí del versículo 5 al 7, no puedes estar seguro de tu salvación, no puedes estar seguro de que tienes al Espíritu Santo, no puedes estar seguro si tienes temor o no tienes temor, no puedes estar seguro de ser guiado por Él, no te puedes estar seguro de nada. No perderás la salvación, que es permanente, por supuesto no la vas a perder, pero perderás tu garantía. La garantía que te ha asegurado. Así que asegúrate que estás ahí, que vas a hacer firme todo lo que este pasaje te está mostrando. De lo contrario, mira, podríamos volver a mencionar la ceguera, obviamente no absoluta, pero hay tantas personas que a veces casi ya no pueden ver mucho. Y de nuevo, cuando eres obediente, el Espíritu de Dios te bendice con seguridad. Cuando eres desobediente, estás reteniendo esa seguridad. ¿Te das cuenta? Ya no estamos bajo la condenación en el contexto general, pero el Espíritu Santo nos ha adoptado. El Espíritu Santo que nos ha adoptado nos guía, nos ha dado liberación, nos ha liberado y nos ha dado testimonio, en otras palabras, autenticidad. Seguridad absoluta de quién eres, quién soy. ¿Hay algo más que pueda decirte? ¿Hay algo más que pueda añadir a todo esto? ¿Habrá algo más que pueda decirte al respecto? Es suficiente. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este precioso texto, Señor, que hemos escudriñado. Estamos tan bendecidos por la obra poderosa en el Espíritu de Dios que nos ha impartido salvación, vida nueva. Señor, estamos tan agradecidos por la obra de redención que has puesto en nuestros corazones, por la obra de adopción inmerecida que nos sacaste de la inmundicia, de la marginación espiritual y nos hiciste sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Te damos gracias porque tú estás ahí en forma del Espíritu que nos conduce a esa liberación que hemos tenido, Señor, asegurándonos de que somos sus hijos y por el cual te clamamos, Abba, Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, Santo, bendito seas. Nos has dado la adopción con todos los derechos y privilegios, y nos darás la hermosa corona incorruptible de gloria, pero también nos has dado la adopción con todas las responsabilidades como hijos tuyos. Ayúdanos a reconocer esas responsabilidades y a cumplir al pie de la letra lo que tú nos has puesto, Señor. Gracias, Señor, por tu poder, por la poderosa obra del Espíritu Santo, el cual es Dios también, por supuesto, y obra en nuestras vidas, y que está produciendo corazones receptivos, sensibles a tu verdad, a tu palabra. Somos bendecidos por el don del Espíritu en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
te damos las gracias. Amén.